Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 22 de junio del 2021. Pues antes de iniciar con nuestra programación, pues queremos hacer una invitación a todos nuestros oyentes, seguidores. Próximo viernes 25 de junio tendremos a través de nuestra emisora y nuestras redes sociales algo que hemos denominado Maratón Matrimonial. Vamos a estar tratando temas sobre el matrimonio, sobre parejas, tanto en la forma colectiva como individual. Vamos a tener especialistas, panelistas con muchos conocimientos en lo que es parejas, familias, en lo que es educación sexual, en lo que es economía, en lo que es la adolescencia, en lo que es la crianza de nuestros hijos y todos esos puntos realmente que empiezan como a debilitar las parejas, a debilitar los matrimonios. Así es que bueno, no se lo pierdan, tendremos 14 programas iniciando a las 9 de la mañana, terminando a las 7:30 de la noche. Vamos a estar en esa maratón y yo sé que va a ser de mucha ayuda para todas parejas, inclusive para personas solteras que están en este punto o en este momento en la idea de contraer matrimonio. Yo sé que va a ser de gran ayuda. Así es que no olviden, viernes 25 de junio por esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, como costumbre tenemos a evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles, que este es todos los martes a las 10 de la mañana. Si es que evangelista, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Jorge, saludos, estamos muy bien por acá, nuevamente gozosos de estar hoy en día acá, pues te envío un fuerte abrazo y bienvenida a toda la audiencia de nuestra querida emisora Busco en Ti, pues y como decía Jorge, pues les invitamos a este tema el viernes de matrimonios, que sé que será de gran bendición para cada uno de los hogares, las familias, los que están en matrimonio, será de gran bendición. Y pues hoy pues un día nuevamente, como decimos, maravilloso, hermoso, pues para seguir hablando acerca de la palabra de Dios, seguir haciendo su voluntad y pues eh, haciendo lo que el Padre nos demanda. Hoy es un día especial, de verdad, de veras que lo siento en mi espíritu, un día maravilloso, un día glorioso, un día donde el Padre hoy nos sorprenderá, donde el Padre abre los cielos hoy como nunca antes, como nunca antes. Yo sé que hay algo especial, siento en mi espíritu un gran gozo, una gran paz, tranquilidad, pero sobre todo gozo, muy contento, muy alegre y sé que pues este gozo proviene solamente de nuestro Padre Celestial, como Él nos dice en su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, es decir, que en su presencia solo tenemos todo y por eso simplemente demos gracias a Dios por el día de hoy, porque Él va a hacer algo diferente. Hoy yo siento algo diferente, pues su bondad, su amor, sus bendiciones hoy se derramarán de una forma inesperada. Así yo lo siento en mi espíritu, pues, y continuando con nuestro segmento, hoy hablaremos acerca de la integridad. Y pues, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la honestidad, y pues hoy hablaremos acerca de la integridad. Entonces, hay algo muy importante. Como decíamos, muchas personas toman estos valores, la honestidad y la integridad, como a la ligera, o sea, que no les importa quizás sobrepasar estos valores, quizás no tomar en cuenta estos valores y toman decisiones conforme a su opinión, sabios en su propia opinión, y erradicando esto y eliminando estos principios. Están allí en la Biblia, en nuestro manual de vida, y pues es importante antes que nada hacer una diferencia, y cabe destacar eso, entre lo que es la honestidad y la integridad. Son valores totalmente distintos. Como estudiamos la semana pasada, la honestidad tiene que ver con veracidad, ¿verdad? Con confianza, ¿sí? Con lo que es la verdad. Y pues ya la integridad, pues es un término mucho más amplio, ¿sí? Que involucra la honestidad y la solidez moral. De eso profundizaremos hoy, de eso hablaremos hoy acerca de la integridad, pues. Y pues quería comenzar citando algunos versículos de la palabra que están allí en la Torá, y el primero de ellos está en Job 2:9. Job 2:9, del 9 al 10, ¿sí? Y dice la palabra:
Así, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sí? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Y luego le dice, y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿sí? Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Si analizamos algunas de las personas, de los personajes de la Biblia que fueron íntegros, que fueron rectos, pues vale a la pena hablar de Job. Job fue un hombre íntegro, honesto, ¿verdad? Para con Dios era un hombre de veras que bastante íntegro, bastante correcto ante Dios. Y cuando analizamos este pasaje dice que, pero Job también pasó por muchas cosas, muchos procesos, muchas cosas fuertes en su vida que él tuvo que enfrentar, pero a la final él se mantuvo íntegro, íntegro. Dice acá que en todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, muchas veces nosotros pecamos con nuestros labios, las cosas las cuales nosotros decimos, las cosas las cuales salen de nuestra boca, pero dice acá que Job se mantuvo, que no pecó con sus labios. Pues, a pesar que como analizábamos, si vemos la historia de Job, eh, Job pasó por muchas cosas, a tal punto, por eso que su esposa, su mujer le dijo, oye, y voy a parafrasear, maldice a Dios y muérete, otras versiones, o mátate, le decían otras versiones. Pero entonces Job se mantuvo íntegro, íntegro, íntegro con sus labios. ¿Sí? Job sabía que Dios era capaz de bendecir, ¿sí? Y Job era un hombre muy bendecido por Dios. Job había sido muy próspero, ¿sí? Y era un hombre recto delante de la presencia de Dios. Las oraciones de Job eran hermosas, eran hermosísimas, porque dice que cuando él hablaba con Dios en la presencia, dice que oraba por sus hijos antes, por si antes de que pecaran, y si ya habían pecado, para que Dios les perdonara. Dios hacía Job hacía ese tipo de oración. Job era un hombre realmente íntegro, ¿sí? Y como vemos, vamos a analizar más adelante la historia de Job, a pesar de que Job pasó por muchas cosas fuertes. Job perdió propiedades, Job perdió bienes, Job perdió ganado, Job perdió finanzas, prácticamente lo perdió todo y pasó por muchas o por enfermedades bastante fuertes que él podía decir, pues fácilmente, como le dijo su esposa, él podía maldecir a Dios y decidir morirse, pero sin embargo no lo hizo. Sin embargo, sus palabras fueron íntegras, rectas, las correctas delante de Dios. Y cuando analizamos la historia de Job, vemos que Satanás le pide permiso a Dios para venir en contra de Job, ¿sí? Venir en contra de Job, y Dios lo permitió. Satanás le dice, déjame tocar, y voy a parafrasear, déjame tocar a Job a ver si él se mantiene y pues alabándote, hablando de ti, a ver cómo sigue siendo su actitud después que le quite algunas cosas. Y eso fue lo que sucedió. Satanás vino contra Job y lo zarandeó, le quitó muchas cosas, pasó por enfermedades, ¿sí? Pasó por males, pero hay que entender algunas cosas, algunos males. Dios no te va a enviar un mal. Sí, sí, ciertamente lo permite, como lo permitió con Job, pero Dios siempre sigue estando allí. ¿Sí? Y lo tremendo, lo bonito, lo hermoso es que yo me imagino a Job, a Dios, viendo el proceso de Job, ¿sí? Que Dios sabía por lo que iba a pasar Job, pero quizás Dios vio en este momento, Dios, vamos a ver cómo Job me a, va a hablar unas palabras que no son las correctas. Dios sabía todo, conocía el pasado, el presente y el futuro de Job, pero Dios sabía también que Job al final se iba a mantener íntegro para con él, ¿sí? Job se mantuvo íntegro, ¿sí? Entonces, a veces o con frecuencias, también cuando hablamos de integridad, no sabemos o por alguna o X o Y causa nos movemos o no sabemos cuál es el camino a transitar, a seguir caminando a la voluntad de Dios, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros como hijos de Dios, como redimidos, como personas íntegras y correctas delante de Dios, a través de la integridad sabemos cuál es el camino que debemos seguir, que debemos tomar, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos discernir lo bueno y lo malo, el bien y el mal, ¿sí? Entonces, a través de la integridad, nosotros siendo íntegros, si por alguna otra cosa perdemos el foco de donde debemos seguir caminando, la integridad nos hace eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si seguimos por un camino mal, sabemos que siendo aún íntegro, algo nos va a redarguir en nuestro espíritu, que ese no es el camino correcto. Y por eso analicemos este versículo. En Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos los destruirá. Sí, lo que les comentaba, la integridad de los rectos nos guía hacia cuál es el camino que debemos tomar, por donde debemos transitar, ¿sí? Más la perversidad de los perdidos los destruirá, ¿sí? Los destruirá, porque el perdido, los perversos, siguen caminos incorrectos que llevan a perdición por su falta de conocimiento, ¿sí? Por su falta de conocimiento, y es tremendo. Hablaba con una persona eso, acerca de esto. Y ella me decía, pues, pero ¿qué debo hacer si en este tiempo libre ya yo hice mis labores y ahora qué hago? Lo que me queda es disfrutar, decía esa persona. No me queda de otra, pero ese es el corazón del perverso. Como no es íntegro dentro de su corazón, cree que los caminos que está tomando son los correctos, pero son caminos de perversidad, de destrucción. ¿Sí? Entonces nosotros, wow, qué bendecidos somos, no que seamos mejores que ellos, sino que porque somos íntegros a través de Dios, sabemos qué caminos transitar y podemos hasta alar a ese que no sabe por qué camino transitar y guiarlo por el camino correcto, porque sus caminos son de perdición. ¿Sí? Dice Job 42, ¿sí? Vamos a leer este versículo, este capítulo completo, que es bastante interesante. Job 42 dice, confesión y justificación de Job. Confesión y justificación de Job. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Decía Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, ¿sí? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y oídas te había oído, decía Job, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, ¿sí? Y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, ¿sí? Ahora pues tomaos 7 becerros, ¿sí? Y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Sí? Fueron pues Elifaz temanita, Bilbac, Subita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová le había dicho, como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sí? Luego dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, ¿sí? Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, ¿sí? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y conocieron y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Sí, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000
asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. ¿Sí? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Sí? Y murió Job viejo y lleno de días. Murió Job viejo y lleno de días. ¡Wow! Qué tremendo este versículo, esta historia donde habla acerca de la vida de Job, la restauración de Job, ¿sí? Lo que Dios hizo con Job, como te decía, pasó por muchas cosas, ¿sí? Y vamos, un análisis aquí más profundo, dice, como analizamos el capítulo 42 de Job, del 1 al 5, hubo la confesión de Job, hubo el arrepentimiento. Sí, Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se arrepintió de las palabras que quizás había dicho que no eran correctas delante de Dios. Sí, del versículo 7 al 9, Job ora por Elifaz, Temanita, Bilhac, Suita y Sofar, Naamita. Job ora por ellos. Y de allí en adelante, del 10 al 12, viene la restauración de la prosperidad de Job. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Job primero se arrepintió, confesó que sus palabras no eran correctas, que no estaban siendo íntegras delante de Dios. Luego Dios le permite eso, a orar por sus amigos. Y lo interesante de este pasaje es eso. Dios le dice a sus amigos que Job iba a orar por ellos. Pero ¿por qué Dios obró de esa manera, permitiendo que Job orara por sus amigos? Porque Job, después que se arrepintió, confesó que sus palabras no eran correctas. Entonces ya su corazón estaba íntegro, recto delante de Dios. Y pues la pregunta que yo le hacía a Dios, le decía, pero ¿por qué por qué no respondiste a la oración directamente de ellos, de los amigos, los cuales enviaste a Job? Porque su corazón no estaba íntegro. Entonces ellos podían orar, pero la oración no iba a ser contestada. ¿Sí? Y eso suele pasar. Nuestra oración, si no es íntegra, honesta, delante de Dios, pues quizás no sea contestada. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Dios usó a Job porque su corazón era recto, íntegro. Y luego vemos allí cuando Dios restauró todo lo que pertenecía de Job, dice que la aflicción desapareció. Todo lo que él estaba viviendo en su enfermedad, que era terrible, desapareció esa aflicción. ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba siendo, ya era íntegro y pues ya había orado por sus amigos. Entonces Dios usó a Job, pero primero trabajó su corazón, trabajó su integridad. ¿Ve? Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Muchas veces nuestras oraciones pensamos que no son contestadas y Dios no las contesta porque Dios ve nuestro corazón, nuestras intenciones, cuál es realmente la esencia de nuestra oración, si es íntegra o no. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos orarle a Dios y decirle, Padre, pues yo necesito que tú me des esta finanza para yo comprar, por ejemplo, una cajetilla de cigarrillos, digamos, es un ejemplo. Dios no va a responder esa oración no está siendo íntegra. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tú atentes con tu salud. Él no te va a proveer para que tú adquieras algo, compre algo que atente contra tu salud. Entonces esa oración no va a ser respondida. ¿Sí? Pues ahora vemos lo que significa integridad. ¿Sí? Integridad es la total o amplia gama de actitudes, es la total o amplia gama de actitudes, ¿sí? Poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Entonces vemos que integridad tiene que ver con actitudes y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Job decidió decidir sobre su comportamiento íntegro por sí mismo. Cuando su esposa le dijo, Job, pero maldice a Dios y muérete, ¿no? Job decidió y dijo, no, yo he decidido ser íntegro, yo creo en Dios, Jehová proveyó, Jehová me ha bendecido y yo sé que Jehová no me va a abandonar. Eso fue la manera en cómo Job mantuvo su integridad. Él siguió creyendo en Dios, confiando en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y vale la pena recalcar que en este caso estamos hablando de actitud con P,
porque hay actitud con C y actitud con P. En este caso, cuando hablamos de integridad se refiere a la actitud con P, pero vamos a destacar la diferencia entre lo que es la actitud con C y la actitud con P. La actitud con C se refiere a un rasgo de personalidad humana, ¿sí? Y su forma de reaccionar el ser humano frente a los problemas. Esa es la actitud con C. Y la actitud con P se refiere más a las capacidades, como analizábamos, como comentábamos, de una persona, de un empleado para cumplir una función y un rol específico, ¿sí? La actitud con P de la integridad se refiere más a las capacidades de nosotros decidir ser íntegros. Eso es lo que Dios nos demanda, ¿sí? Dice también capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. La capacidad para que nosotros realicemos el servicio que Dios quiere que hagamos, que le sirvamos a Dios como debe ser, con honestidad, con integridad, ¿sí? Eso es lo que define algunos diccionarios, pues. Entonces, eso es lo que Dios nos demanda. Job tuvo un comportamiento, él decidió ser íntegro, ¿sí? Él decidió, sacó su capacidad y decidió tomar un comportamiento íntegro delante de la presencia de Dios. Sus labios, su boca salieron solamente de palabras de integridad, palabras de integridad, ¿sí? Y cuando analizamos la palabra integridad en el hebreo, pues vemos que el significado básico de integridad es ser completo, ¿sí? Que no falte nada ni haya defectos, ¿sí? Algo con deficiencias y defectos, no podemos decir que es completo ni íntegro, ¿sí? Pues esto lo podemos ver en la ley anteriormente. En la ley, eh, Dios, por ejemplo, le dijo a Abraham: transita delante de mí y sé íntegro. Transita delante de mí y sé íntegro. ¿Qué significa? Significa íntegro. En el hebreo, eso es también. Cuando Dios le dice a Abraham: transita delante de mí y sé íntegro, pues en aquel tiempo la ley eh, hablaba acerca de la circuncisión, y a través de la circuncisión de Abraham, él obtuvo integridad, pero eso fue algo que Dios le demandó a Abraham para aquel tiempo, y dice que luego su descendencia también fue circuncidada como acto de integridad ante Dios también. Eso era anteriormente en la ley, ¿sí? Y anteriormente también se hablaba de sacrificios. Sacrificio, por ejemplo, cuando sacrificaban una oveja, pues esa oveja tenía que venir sin defecto, ¿sí? En otras palabras, era una oveja que la asociamos con el tema de hoy: íntegra, sin defectos, impecable, intachable, ¿sí? Entonces, eso Dios nos demanda también. Sí, Dios nos demanda hoy. En aquel caso era la oveja, pero en nuestro caso, nosotros muchas veces ofrendamos, diezmamos, pero ¿de dónde proviene la fuente de esos, o cuál es la fuente de esas ofrendas, de esos diezmos? Como te digo, Dios no va a aceptar en aquel tiempo no aceptaba una oveja con defecto, y hoy Dios no va a aceptar una ofrenda y un diezmo con defecto, es decir, si proviene de algo que no es correcto. Es decir, por ejemplo, si nosotros decidimos robar, ¿sí? Y obtenemos un dinero, una finanza, y de eso tomamos el 10%, eso no es íntegro delante de Dios, ¿sí? A eso me refiero. También hablamos que el término de integridad es mucho más profundo, tiene una connotación más profunda, ¿sí? Que no solo no existe defecto, sino que alcanza, como comentaba, una perfección, ¿sí? Especial. Por ejemplo, un año completo en el hebreo es Shana Chelimah, ¿sí? Es un año completo, es un año que posee 12 meses, 12 meses. Y un año íntegro se denomina como Shana Temimah. Shana Temimah. Es un año que se refiere a un año bisiesto, ¿sí? Es un año que tiene 13 meses, ¿sí? Es un año, cuando se habla de un año íntegro, porque es un año completo. Y cuando hablamos de integridad, Dios nos demanda es eso, ¿sí? Dios nos demanda es eso, a que seamos completos, a que seamos íntegros, a que seamos completos y a que seamos íntegros. Eso es lo que Dios nos demanda. ¿Sí? Entonces, pues vemos la vida de Job, pues una vida maravillosa, maravillosa, hermosa, que como te digo, claro, nosotros analizamos la vida de Job y podemos decir,
pero Job se mantuvo íntegro, pero antes de eso, como vemos, él continuó mucho con Dios, buscó la lógica de por qué estaba pasando muchas cosas, pero Dios lo permitió. De hecho, vemos que durante todo el libro de Job, pues él llegó a un momento hasta maldecir el día en que nació, por todo lo que estaba viviendo. Era muy fuerte lo que estaba viviendo Job, pero se mantuvo íntegro. Dios supo que a pesar de lo que iba a vivir, se iba a mantener íntegro, ¿sí? Por eso al final Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Job terminó diciendo eso. Job sabía que Dios era bueno para bendecir, que permitía el mal, pero que sabía y confiaba que Dios le iba a multiplicar, le iba a restaurar lo que le pertenecía. Entonces hoy Dios nos demanda eso, integridad para con Él, sí, teniendo confianza de que si hemos pasado por males, por cosas eh, un tanto desagradables, que no entendemos, dolorosas, sí, como la vida de Job, pues confiamos y seguimos teniendo plena confianza en Él y nos mantenemos íntegros y nuestras palabras y de nuestros labios va a salir solo palabras correctas para con Dios, porque confiamos en que a pesar de lo que hayamos pasado o hayamos vivido, pues Dios nos restaurará y nos sorprenderá. Como les decía, yo hoy siento una mañana de gozo, de mucha alegría, pues y sé que Dios hoy nos sorprenderá, nos restaurará y nos dará muchas cosas así como se las dio a Job. Entonces, eso era lo que quería hablarles en el día de hoy acerca de la integridad. Les bendigo, que tengan una mañana pues de bendición hermosa y una tarde también maravillosa y hermosa y bendecida. Les bendigo. Chao, chao. Bendiciones.